Décima generación, 1907-1927. La presente generación estuvo integrada por los provincialatos del padre Fray Rafael Aragón entre 1909 a 1913. En este último año se trasladó el noviciado y el estudio a Santa Fe. Siguió un segundo mandato del padre Aragón entre 1913 a 1917. En 1915 la provincia tomó a su cargo el Colegio Lacordaire de Buenos Aires, regenteado desde su fundación en 1889 por los dominicos franceses de la Congregación de la Enseñanza. Fray Rufino Pucheta lo sucede en el periodo 1917 a 1921. Lo sigue Fray Miguel Roldán entre 1921, pero renuncia por razones de salud a principios de abril de 1923. Se llama a nuevo capítulo, donde es elegido Fray Esteban Castillo, que cubre el periodo 1923 a 1928. Electo el 24 de mayo de 1923, este periodo terminó a principios de 1928. Los capítulos se celebraron. En Córdoba se había celebrado en 1905, cuando se trató la recuperación del convento de San Luis, y estaba bajo el mandato del fray Tomás Ortega. En 1907 se realiza la sexta congregación intermedia en Buenos Aires. El capítulo que elige al padre Aragón es en Córdoba en 1909 y en Buenos Aires se realiza la séptima congregación en 1911. El capítulo de 1913 se celebra en Córdoba con la octava congregación intermedia en Buenos Aires 1915. En Buenos Aires también se celebra el capítulo de 1917 con la novena congregación intermedia en Córdoba en 1919. El capítulo también de Buenos Aires en 1921, en donde se elige al padre Miguel Roldán y al renunciar él se adelanta en Córdoba su celebración al 24 de mayo de 1923. En Buenos Aires, finalmente, en ese capítulo, se elige al padre Fray Esteban Castillo. Fray Rafael Aragón, 1873-1949, rige la provincia durante 1907 a 1909. Fray Rafael Aragón nació en 1873 en Monteros, Tucumán, el 14 de abril. En 1890 es novicio en Buenos Aires, donde profesa el 28 de febrero de 1891 y se ordena el 28 de agosto de 1896. En 1897 está asignado al convento de San Esteban de Jerusalén, consagrado a los estudios bíblicos, donde se recibe de lector en Sagrada Escritura. Pasa a enseñar en 1898 a Buenos Aires y al año siguiente en Córdoba. Allí es sacristán, síndico de provincia. En 1908 es prior en Tucumán, provincial elegido por dos periodos, desde 1909 a 1916. Le toca presidir los festejos de los 2 centenarios de la Revolución de Independencia, como el proceso
de una gran renovación de la provincia. En 1913 reside en Santa Fe. Lo vemos en 1929 en Buenos Aires como su prior y procurador, hasta que se le manifiesta una enfermedad que limita su actividad. Se lo asigna a Molinari, donde es confesor de religiosas y de formandos, hasta que se erige la casa de San José, donde es consejero. Allí permanece hasta su muerte el 27 de agosto de 1949. El capítulo de 1909, celebrado en Córdoba, nos indica en sus actas que se informa de la declaración de Buenos Aires como basílica menor. Entre las admoniciones se insiste en la formación permanente y en los capítulos de culpas. Entre las ordenaciones se recuerda los exámenes de confesor, los libros de méritos para la obtención de grado, los viáticos para los que participan en los capítulos generales, la colaboración de los conventos para escribir la historia de la provincia. Se impone la oración comunitaria del Recordare. Se pide al maestro la aceptación de una fundación en Lomas de Zamora, de un convento con su iglesia y un colegio para niños pobres. Esto no se va a concretar. También grados para los frailes. Se organizarán peregrinaciones a Córdoba con motivo de las celebraciones del centenario de mayo de 1810, cantándose en cada convento un Te Deum. Se solicitará a la Santa Sede la declaración de Basílica Menor para Córdoba. En la Congregación Intermedia de 1911 se lee el decreto de esta declaración. También se anuncia la inauguración del nuevo templo de San Juan. Observaciones respecto de la vestimenta y de las recreaciones. El orden de los conventos, de acuerdo a su realidad, son Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero. Se manda la restauración del sector de los formandos de Córdoba. En este periodo llega el gobierno de Hipólito Yrigoyen como presidente de la Nación, que fue miembro de la Primera Orden, ya por su gran apoyo a la misma y por su amistad con el padre Fray Álvaro Álvarez y Sánchez. En 1909 se inaugura la Escuela de Santo Domingo en Buenos Aires, una escuela para los niños pobres de la zona, y que fue iniciativa del terciario laico Antonio Solari, futuro siervo de Dios. El segundo gobierno de Fray Rafael Aragón se inicia en 1913 y durará hasta 1917, en el capítulo que se celebró en Córdoba. De nuevo se insiste en la recomendación de la realización de los capítulos de culpas, la uniformidad en el vestir. La barba se permite solamente para los misioneros. Se insiste en el cuidado de las bibliotecas y el no dispensarse del coro. Los frailes huéspedes deben conservar la observancia. Se insiste en la tarea de la predicación, la formación permanente en los casos de conciencia, la formación de los hermanos cooperadores, el cuidado de los archivos conventuales, también de los enfermos, la realización de crónicas conventuales. Se manda la aspersión durante la salve, las dispensas de ayunos, permisos para residir fuera del convento por motivos apostólicos, condiciones para la exposición del Santísimo. Se habla del aspirantado en Mendoza y el de remitir documentos al archivo de provincia. Se insiste en el cuidado de los archivos y en la suscripción a la revista Analecta. La formación en la fe, en escuelas externas de los conventos, las escuelas externas de niños, las normas litúrgicas, y se pide promover las causas de beatificación de los hermanos cooperadores, Fray José del Rosario Semborain y el padre Salguero de Córdoba, el hermano Salguero de Córdoba. Se solicita a Fray Saldaña Retamar escribir la historia de la provincia con motivo del centenario de la independencia.
Fray Saldaña escribirá Los dominicos en la independencia argentina. En la congregación intermedia se ha pedido la inversión en las bibliotecas, cuidado en las celebraciones litúrgicas, normas respecto de la observancia regular, cómo se deben regular la visita de los laicos y las salidas al exterior, criterios para la admisión de candidatos, cómo se debe usar la luz eléctrica en el templo. En ese momento que surge la instalación de la luz eléctrica, solamente se podían iluminar con luz eléctrica las naves, los altares de los santos, pero no el altar mayor, ni por supuesto el Santísimo. Los frailes que llegan a los conventos deben traer las licencias correspondientes. Se indica que se va a celebrar el 7º centenario de la confirmación de la orden en el mes de agosto. Se pedirá al padre Boisdron que escriba sobre las principales gestas de la historia de la orden de predicadores. También en la publicación Verdades y Noticias, realizar un número especial. Se gestiona en ese tiempo el pase del Colegio Lacordaire a la provincia. En 1917 se aprueba el pase de la formación de la provincia al convento de Santa Fe y se celebra el centenario de Santa Rosa. La sede de Santa Fe, como convento Casa Mayor de Estudios de la provincia, es una iniciativa del padre Boisdron, el cual su discípulo, que es el padre Aragón, es el que la va a concretar con la ayuda de la Tercera Orden en lo que significó la construcción del templo, como también la del convento nuevo, apto justamente, como pedían las autoridades de la orden, para la realización de la formación. Tanto la iglesia, especialmente su interior, va a ser decorada y ornamentada con obras muy importantes, sobre todo el pintor Cingolani, que era pintor de la Capilla Sixtina y que fue a vivir a Santa Fe, donde pintó los frescos de los santos de la orden y los distintos aspectos del carisma de nuestra orden. Sigue el provincialato de Fray Rufino Apucheta, 1917 a 1921, en el capítulo celebrado en Buenos Aires. Fray Rufino Apucheta nace en 1852 y fallece en 1926. Fue provincial, maestro en Sagrada Teología. Nace el 16 de noviembre de 1852 en Santa Rosa, Río Primero, Córdoba, hijo del convento cordobés. Profesa el 13 de septiembre de 1873 y se ordena el 21 de noviembre de 1876. Fue procurador, lector de filosofía y capellán del Rosario en 1881. Bibliotecario en 1883, lector en teología en 1886, en 1887 prior, en 1890 depositario de la historia de la provincia. En 1892 regente de estudios, en 1898 superior, lector de Derecho Canónico. Prior en 1899, prior en 1907. Nuevamente prior en 1916, lector de casos de conciencia, censor de libros, promotor del Rosario Perpetuo, examinador sinodal y confesor de las hermanas y monjas dominicas, director de la Tercera Orden. Fallece en Córdoba el 6 de febrero de 1926. En las actas del capítulo se invita a la observancia regular y a la formación permanente. También al modo de atención de las asociaciones dominicanas. El capítulo que elige a Fray Miguel Roldán fue celebrado en Buenos Aires. Fray Miguel Roldán nació en Háchal, San Juan, el 1 de octubre de 1861. Hijo del convento de Buenos Aires, profesa el 29 de septiembre de 1881.
Se ordena el 5 de febrero de 1887, pasa a Tucumán, es procurador, regente de estudios y lector de filosofía en 1890. Ocupa los oficios de prior, capellán de la Sociedad de San José, lector de casos de conciencia, depositario, maestro de novicios, superior. En 1905 es superior en Córdoba, examinador del toma de hábito, profesor de moral casuística. En 1909 es director del postulantado, en 1916 censor de libros, confesor del monasterio y director de la Venerable Orden Tercera. Fallece en Córdoba el 25 de diciembre de 1926. En las actas de este capítulo se informa de cómo se ha celebrado el centenario el séptimo centenario de Santo Domingo, de la muerte de nuestro Padre Santo Domingo. Las admoniciones se dirigen a la práctica de la observancia regular y a la promoción vocacional. Finalmente tenemos en este periodo el gobierno de Fray Esteban Castillo, en el capítulo que se adelantó por motivos de salud del padre Roldán a 1923 y se extendió su gobierno hasta entrado en 1928. Fray Esteban Castillo nace en Buenos Aires el 18 de septiembre de 1879. Su educación inicial la realiza en Francia con los padres betarramitas. Hijo del convento de Buenos Aires, profesa el 10 de marzo de 1896 y se ordena sacerdote el 23 de diciembre de 1903 en Córdoba. Se lo asigna a Mendoza, donde ejerce el cargo de vicerrector en 1907 del Colegio Santo Tomás de Aquino. Trasladado a Tucumán, se encuentra posteriormente, en 1909, en Santiago del Estero, donde es vicerrector de la Escuela Juan Grande, procurador, asesor de la Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús y asesor del Círculo Católico de Obreros de 1917. Prior en abril de 1914, fue asesor también de la Tercera Orden y de la Cofradía del Rosario. Nombrado más tarde rector del Colegio La Cordette de Buenos Aires, es elegido provincial durante el periodo 1923-1928. Terminado su oficio, se retira al convento de La Rioja, donde lleva vida eremítica hasta el fin de sus días. Fallece en Mendoza el 26 de agosto de 1949. Como hemos dicho, este capítulo se celebró a causa de la renuncia del padre Miguel Roldán por motivos de salud. Se comunica el traslado de la Escuela Apostólica a Buenos Aires. Se permite a la provincia de Aragón fundar en Uruguay. Se celebra el 6º centenario de la canonización de Santo Tomás solemnemente en Córdoba. También en Buenos Aires la coronación pontificia de la Virgen de la Reconquista, de los cuales van a ser padrinos el presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, y Inés Dorrego de Unzué. Se hacen recomendaciones acerca de la observancia regular y las relaciones con las monjas y las congregaciones. En 1926 se pone la piedra fundamental en Buenos Aires de la Basílica de Santa Rosa. Se recuerda en esta fecha el bicentenario de la fundación de la Tercera Orden en Buenos Aires. En el convento de La Rioja se construye un campanario con motivo de la celebración del 3er centenario de la construcción del templo. En este periodo vamos a ver el apogeo de lo que significó la restauración de nuestra provincia, sobre todo en el doble mandato del padre Rafael Aragón, un hombre realmente muy preocupado en aplicar este objetivo de excelencia por parte de la provincia y de su parte de promover una buena casa de formación, la construcción de conventos modernos, renovando los anteriores. Vemos también cómo durante sus provincialatos
las comunidades más importantes, como eran Buenos Aires y Córdoba, exaltaron sus templos, declarándolos basílicas menores. La fundación de la Casa Mayor de Estudios en Santa Fe también lo amerita él en su actividad. Sin embargo, por distintas circunstancias se produce un colapso en la provincia. Estos buenos objetivos no llegan plenamente a concretarse y es así que se produce una visita de Fray Domingo María Fernández, es comisario general del Perú y visitador general de Argentina. Va a dejarnos 3 circulares donde se analiza la situación de la provincia y cómo se van a aplicar los remedios para poder solucionar el problema que surgen especialmente al final de esta generación. Nos dice el padre Domingo María Fernández en su primera circular. Lleno como está nuestro ánimo de gratitud por las muchas atenciones de que nos habéis rodeado, por las repetidas muestras de respeto y docilidad que nos habéis dado, sentimos el grato deber de alabar francamente vuestro comportamiento, vuestro carácter noble y bondadoso. Que Dios nuestro Señor os lo conserve y bendiga la tierra dichosa en que habéis nacido con dones de gracia, como la ha enriquecido con bienes de naturaleza. Son grandes y hermosas nuestras iglesias, bien situadas por lo general, están limpias y decentes. Es mucho el bien que en ellas podéis hacer, continuando la labor apostólica de los varones santos y venerables padres que dieron lustre a la provincia argentina y a la orden. La situación actual de nuestra orden aquí, el estado de vuestra provincia. ¿Para qué describírselo a quienes lo conocen perfectamente? Pero si de esto no hace falta hablar, sí debemos tratar seriamente de las necesidades de la provincia, de los problemas capitales que urge resolver y de los medios que es preciso emplear para resolverlos. Y queremos exponer estos problemas a la consideración de todos nuestros religiosos, a fin de que todos mediten en ellos y se preocupen por darles solución y ayuden a los superiores con sus oraciones, con sus luces y respetuosas indicaciones, y sobre todo pongan su contingente personal contribuyendo por su parte en la forma que la obediencia les señale al bien general y a la prosperidad de la provincia. El primer problema es el de la formación de los jóvenes, postulantes, novicios y coristas. Sin esta inyección de vida nueva, la provincia estaría condenada a morir irremisiblemente. Pero para tener jóvenes que rejuvenezcan la provincia, es necesario buscarlos, seleccionarlos, educarlos. Es necesario darles pan y vestido y habitación higiénica y, más que nada, buenos maestros. Hay jóvenes argentinos a propósito para nuestra orden, en otros tiempos los hubo. Otras congregaciones se encuentran bastantes y buenos, y nosotros tenemos algunos sin que haya dado grande trabajo de traerlos a nuestro lado. ¿Tiene recursos y personal la provincia para la formación de tales jóvenes? Por beneficio de Dios los tiene y bien pudieran, según creemos, ser más de 50 los que estuvieran en los diversos grados de nuestra formación, caminando con pie firme hacia el apostolado que constituye nuestra misión. Y si hay vocaciones y la provincia tiene recursos y personal competente para la formación de los jóvenes, ¿cómo es que están tan mermadas las filas de nuestra juventud? Lamentamos el hecho, pero estamos segurísimos de que buscando vocaciones y seleccionándolas, aplicando con eficacia los recursos de que la provincia dispone, dedicando sin miramientos el personal apto a la obra capital de la formación de los jóvenes y rodeando a esos mismos jóvenes de un ambiente puro de observancia y buen ejemplo, la provincia verá repoblarse sus casas y florecer de nuevo las comunidades, en otro tiempo muy completas y llenas de vida. Es decir, que este problema tiene solución segura, aunque sea costosa. De trascendencia y muy serio es también el problema económico.
Algunas de las casas, si bien es cierto que no carecen de lo necesario, tropiezan con serias dificultades. Los compromisos y deudas atrasadas de la provincia son bastante conocidos. El noviciado y postulantado mayor hoy gravitan sobre un solo convento, orillado por ello a gastos que desnivelan su presupuesto. El rédito y gastos que pesan sobre el colegio La Cordel son pesadísimos. ¿Qué decir a todo esto? ¿No puede la provincia hacer frente y despejar esta situación económica? Indudablemente que puede, ahora que para ello se necesita, después de estudiar serenamente y a conciencia cada uno de los puntos del problema, tener verdadero espíritu de confraternidad y solidaridad entre todas las casas y entre todos los miembros de la provincia, cuyos intereses deben anteponerse a los intereses de los conventos y de los individuos. Y pudiendo, ¿por qué no hacerlo? Pudiendo andar todos bien, ¿por qué estarse estancados? Hay un tercer problema de carácter regular que consiste en llenar los requisitos constitucionales para disfrutar de los derechos de provincia, pues a nadie se oculta que solo hay un convento con el personal necesario para ser priorato, al tenor de nuestras constituciones. ¿Cómo conseguir los 3 conventos que se necesitan? Concentrando el personal que la provincia tiene y haciendo coincidir esa concentración con las casas de noviciado y de estudios, que deben ser conventos de perfecta observancia, como conviene que sean también la casa donde está el postulantado. Será necesario para esto dedicar a algunos padres exclusivamente a la enseñanza y dirección de nuestros jóvenes. Será indispensable hacer traslaciones de religiosos que están muy bien hallados en su convento. Será preciso que todos los religiosos de la provincia trabajen con tesón y hagan economías y dediquen cuantos recursos puedan allegarse a sostener y formar nuestra juventud. Enhorabuena que así sea, pero hay algún otro problema que interese a la provincia más que este. Aunque los problemas apuntados son los de más bulto que la provincia tiene ante sí, hay además otros que revisten importancia grande y que cada uno en su género son de vital interés. La observancia regular, por ejemplo, abarca innumerables detalles de nuestra vida. Tiene multitud de preceptos, unos más y otros menos graves. Comprende todas nuestras leyes. Para el buen religioso todas son dignas de atención y de respeto. Todas las cumple por deber de conciencia y por convicción. No es necesario exigírselo ni amenazarle. Solamente falta cuando realmente no puede o cuando media dispensa legítima y razonable. Se podría decir que las omisiones frecuentes y hasta habituales que existen son porque no se puede observar lo mandado. Y no habiendo disculpa en la mayor parte de los casos, ¿cómo justificar la inobservancia ante los ojos de Dios, ante la Iglesia, ante la orden, ante la sociedad que nos ve y nos conoce? No nos podemos justificar ni es posible gozar de buen nombre mientras no seamos observantes. Los religiosos y las comunidades observantes son algo que todos respetan y alaban, algo que a todos satisface. Con la inobservancia no se consigue más que el desprecio, la censura o a lo sumo la compasión. Ser religioso y ser inobservante es una contradicción, es hacer un papel demasiado triste. Esperamos una reacción saludable en nuestra amada provincia argentina en pro de la observancia regular. No ha de faltar en ninguna casa la oración mental diaria y el oficio divino en común, aunque haya pocos. No se omitirá la lectura de la mesa, siquiera por unos minutos. Se guardará el silencio, se cultivará el estudio de materias útiles para nuestro ministerio. Se llevarán con escrupulosidad las cuentas de cada cargo u oficio, se tendrán los consejos con regularidad. Se harán los cultos de la Iglesia con exactitud, con el mayor esmero y sobre todo con piedad. Sobre todo con piedad, porque debemos declarar que los actos piadosos hechos sin piedad nos producen penosísima impresión. Una misa, un ejercicio, una oración, dichos precipitadamente, confusamente, con descuido, con disipación y sin el respeto debido son actos piadosos, pero no son actos con piedad. Una reflexión a medias sin llegar con la rodilla al suelo, un ademán desganado, una oración mal cantada, una rúbrica mal hecha, son cosas sin piedad, que no edifican, que no atraen, que junto con otras cosas semejantes han alejado las almas de la Iglesia. No hay derecho a quejarse
de la poca asistencia de los fieles a la iglesia, si no hay exactitud, atención y esmero en servirles, delicadeza en las cosas de Dios y sobre todo piedad. Y lo que decimos de la piedad en público lo decimos de la piedad en privado, pues Dios nunca debe ser mal servido. En el templo católico hay un altar que invita a la oración, pero hay también una cátedra para enseñar. Y la iglesia donde no se enseña, donde no se da a los fieles el pan de la palabra divina, se puede decir que está trunca, que es incompleta. Y eso no se deberá decir nunca de una iglesia dominicana. Nosotros debemos predicar y debemos enseñar y hacerlo de tal modo que agrade, que instruya y aproveche a los fieles. Se comprende que para ello es preciso prepararse y estudiar y digerir y asimilar primero la doctrina sagrada que hemos de exponer. Nada más natural, nada más justo, nada más propio de los que, por nuestra profesión, somos predicadores. Y porque lo somos, jamás un dominico deberá pasar la vergüenza de decir: yo no predico, no sé predicar. Campo donado de nuestra enseñanza es el púlpito, el confesonario, la catequesis, la capilla, la plaza, el campo, el mundo, donde quiera que haya almas que salvar. Pero campo especialmente nuestro son nuestras asociaciones, sobre todo la Tercera Orden y la Cofradía del Rosario. Es malísimo síntoma que estén decaídas en algunas de nuestras iglesias porque admitiría que no se las cultiva, que no se ejerce en ellas nuestro apostolado, que se quedan nuestras hermosísimas asociaciones como el campo de perezoso, baldío y lleno de maleza. No, ni pueden tenerse estas asociaciones supeditadas al dominio anticanónico y al andar retrógrado y rutinario de sujetos faltos de piedad práctica, de ninguna manera. Ábranse las puertas a todos los fieles, llénense nuestras iglesias y los registros de nuestras asociaciones, de todas las almas de buena voluntad, sin esperar el permiso de los que a lo sumo pueden tener en ellas el cargo de cooperadores de nuestra dirección y nada más. ¿Cómo es posible pasar un primer domingo de mes en cualquiera de nuestras iglesias, sin una comunión numerosa en la mañana y un ejercicio concurridísimo con sermón magistral y procesión del rosario en la tarde? ¿Cómo había de dejarse la Tercera Orden sin comunión de regla y junta mensual y ejercicio piadoso? El más piadoso de todos, cada tercer domingo por ser indicado, y ese con sermón y procesión del Santísimo. El amor de familia, el amor propio bien entendido, pide tomar muy a pecho estas cosas que son tan nuestras. En resumen, que se impone resolver cuanto antes los problemas de la formación de nuestros jóvenes, la nivelación del estado económico de la provincia y de cada una de las casas y el llenar los requisitos constitucionales y canónicos para ser provincia con plenos derechos. Como consecuencia, o si se quiere como condiciones indispensables, se impone también la observancia regular abrazada con verdadera decisión, la piedad sin la cual ni se agrada a Dios ni se satisface a los hombres, la predicación, la ocupación más propia del verdadero dominico, el trabajo que Dios bendice y que todo lo vence, en fin, la correspondencia a nuestra vocación y el justificar nuestra razón de ser ante Dios y ante los hombres. No terminaremos estas expansiones fraternales sin advertir que no autorizamos singularidad ninguna contraria a nuestras santas leyes, antes bien terminantemente las desautorizamos, que no reconocemos a ninguno el derecho de sustraerse, oponerse o mostrarse menos dócil a las legítimas disposiciones de los superiores, que no pueden subordinarse los intereses de la orden a las conveniencias o caprichos de ningún particular, que en la orden no hay castas ni clases privilegiadas, sino que todos somos hermanos. Y nuestra emulación ha de ser por ver quién puede trabajar más y allegar más para la casa común, en que todos somos hijos de la Gran Madre que nos dio el ser de religiosos, la orden de predicadores. Tomad a pecho, queridísimos padres y hermanos, la obra de vuestro mejoramiento individual, que ese será el mejoramiento de vuestra provincia. Dedicaos con ardor al resurgimiento y vigorosa restauración de la provincia, y veréis cómo su gloria es vuestra propia gloria y engrandecimiento. Se encomienda a vuestras oraciones vuestro humilde visitador y afectísimo hermano, Fray Domingo María Fernández.
Esta primera circular se emitió en Buenos Aires el 24 de junio de 1926. Le siguió una segunda circular en la que se nos dice lo siguiente. A los muy reverendos padres y hermanos de nuestra provincia de San Agustín de Buenos Aires, Fray Domingo María Fernández, vicario y comisario general, salud y amor a la observancia regular. En nuestra primera circular del 24 de junio se expusimos los problemas que necesita resolver la provincia y los principales puntos en que debe fijarse vuestra atención, para conseguir el mejoramiento que todos deseamos. Y esas mismas ideas se las expusimos también al nuestro reverendísimo Padre Maestro General al rendir el informe de la visita canónica. Con el más sincero deseo de atender a las necesidades de vuestra gloriosa provincia, comienza el nuevo Padre General, reverendísimo Fray Buenaventura García Paredes, él morirá mártir en la Guerra Civil Española, enviándoos a todos su bendición paternal el 10 de junio y diciendo que espera mucho bueno de vuestra docilidad. Una vez en Roma y examinando el susodicho informe de la visita, tuvo la bondad de calificar por conducto a su activísimo socio, el buen reverendo padre Fray Alberto Platt, de muy justas las ordenaciones que habíamos dado. Y pocos días después, el 16 de julio, extendía el nombramiento de vicario y comisario suyo general en la Argentina con amplísimas facultades al que había sido vuestro humilde visitador. Por nuestra parte agradecimos al Padre Reverendísimo la confianza que con esto nos dispensa, pero no dejamos de comprender que si el visitar una provincia es tarea delicada, el gobernarla con este nuevo carácter excepcional es empresa más delicada y más erizada de dificultades. No se le hará tanto si, como se dice el Padre Reverendísimo, cooperáis todos con vuestra docilidad. Poniendo luego manos a la obra, hemos trasladado ya el postulantado que estaba en Buenos Aires a nuestro convento de Córdoba, descargando así al de Buenos Aires de un peso que resultaba algo excesivo, proporcionando al noviciado mayor desahogo y aislamiento, y agregando al mismo tiempo un nuevo elemento de vida al convento de Córdoba. Al trasladar el postulantado y proveerle de profesores, se vio luego cómo estos padres podían a la vez ser los conventuales que elevaran la casa de Córdoba a la categoría de convento formal. Y así se hizo declarándola priorato y convento formal desde el día 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que constituye entre nosotros fecha memorable. Se imponía dar un paso más a ser dotada una tercera casa de los elementos necesarios para ser también convento formal. Y a esta pasaremos colocando varios religiosos más en el convento de Tucumán, por reunir condiciones favorables y por haberse pronunciado en su favor unánimemente el Consejo de Padres Graves que reunimos en Buenos Aires el 18 de agosto. Con esto tiene la provincia 3 prioratos y conventos formales, como piden las constituciones en los números 392 y 396. Conventos que son a la vez casas de formación. Buenos Aires con el noviciado, Córdoba con la escuela apostólica y Tucumán con postulantado menor. El número de postulantes no es grande por ahora, pero se debe hacer por aumentarlo, buscando todos y aprovechando las buenas vocaciones. Y al mismo tiempo es preciso esmerarse en conseguir de las asociaciones de nuestras iglesias los bienhechores y almas buenas cuantos recursos sean posibles para el sostenimiento de nuestros jóvenes. Pero alguno dirá, ¿y las otras casas qué harán mientras conseguimos formar esos jóvenes? Tener paciencia y sostenerse con toda dignidad. ¿Qué harían si no se formaran los jóvenes que son nuestra esperanza? Harían lo mismo, con la agravante de no ver ni de lejos siquiera quien venga a recoger el fruto de sus afanes y continuar sus trabajos. No hay que ser pesimistas, aunque las dificultades se presenten en el camino, que la lucha es ley de la vida y no será coronado sino aquel que denodadamente peleare. El que unas casas sean convento formal, porque así les ha tocado en suerte, y que otras todavía no lo sean, porque por ahora no es posible, no quiere decir que los religiosos de unas casas merezcan menos consideración que las de las otras.
Están donde están porque así se lo pide la obediencia, ni tampoco significa que los unos estén menos obligados que los otros a la observancia regular, ya que todos hemos hecho la misma profesión. Y a propósito de la uniformidad que entre nosotros debe existir, queremos llamar la atención sobre algunos puntos en que hace falta uniformarse, conformándonos todos con nuestras leyes. Unos usan cerquillo y otros no, unos más anchos y otros más angostos. En el prólogo de las Constituciones se indica cómo debe estar realizada esta ley, esta norma del uso del cerquillo. Que usen todo cerquillo en la forma prescrita por las Constituciones, según indica en el número 906. No vaya nadie a figurarse que hay entre nosotros dos clases de religiosos, unos con y otros sin cerquillo o corona. El hábito es otra de las cosas que no hay debida uniformidad. Las capillas o capuchas de algunos son exageradas, los pespuntes de algunas partes del hábito se multiplican hasta hacerse llamativos, la preciosidad de la tela a veces resalta en palpable contraste con la sencillez común. A los hermanos se le ve hasta en la calle con la capa sobre su capilla, algunos padres salen sin la capucha negra, etcétera, etcétera. Todo esto se remedia ajustándonos a lo que las Constituciones ordenan desde el número 893 hasta el 905 inclusive. Nótese que en el número 893 se pone el rosario como parte del hábito. La misma uniformidad debe usarse en la alimentación, mientras una verdadera necesidad no lo impida, en el mobiliario de la celda, en la asistencia a los actos de comunidad, incluso la recreación, en las ceremonias del coro y del altar, en el tratamiento respetuoso de usted a todos y de vuestra paternidad a los superiores, y así en otras cosas parecidas. Somos una milicia de la Iglesia de Dios, debemos ser uniformes en hábito y en costumbres, con la particularidad de que entre nosotros los puestos y dignidades no introducen variedad en el uniforme. Hay cierta afinidad con el punto anterior en lo que pudiéramos llamar inamovilidad, prerrogativa que quizás pudiera creerse adquirida por algunos, mientras otros son trasladados con relativa frecuencia. ¿En qué parte de nuestra legislación tiene apoyo la inamovilidad? Léanse los números 378, 379, 403 y 568b de las Constituciones, y se verá que el Padre General en toda la orden y el provincial en su provincia tienen pleno derecho de trasladar a cualquier religioso de una casa a otra. Eso aparte de que las necesidades de la orden o de la provincia así lo exijan, o el bien del mismo religioso así lo aconseje. ¿Por qué habíamos de vivir apegados a un lugar determinado, cuando todo lo dejamos y de todo nos desprendimos en nuestra profesión? Mas, dejando aparte estas cosas que son tan evidentes, reflexionad un poco sobre la necesidad de vivir unidos y obrar en todo como verdaderos hermanos. No tenemos otra casa ni otra familia que la de nuestros hermanos. Nadie más que ellos nos acompaña, nos ayuda, nos soporta y nos edifica. A su lado vivimos y entre ellos moriremos. Hemos entrado en la orden buscando unos y otros el mismo ideal y tenemos todos el mismo deseo de ver nuestra orden próspera y floreciente. Pues, ¿por qué no hemos de estar unidos? ¿Es porque chocan las miras y los intereses individuales? Estos deben posponerse al interés común, deben desaparecer ante las obras que implican el bienestar y la prosperidad de la orden, de la provincia o de la comunidad. En realidad, prosperando nuestra familia religiosa, prosperamos nosotros también. Pero si ella va a menos, su ruina nos envolverá irremisiblemente. Ahí está el mayor atractivo que humanamente tiene la religión, en la unión y fraternidad de los que viven en ella. Eso es lo que engolosina y edifica y atrae a los claustros, el ver cómo se ayudan y se aman y viven como hermanos los religiosos. Si así no fuera, no estaría compensado el abandono de la propia familia, de las buenas amistades y de la vida tranquila en la propia casa por otra vida en que no se había de mejorar, encontrando más paz y un amor cristiano más perfecto.
¿No será la falta de esa unión lo que sirve a algunos de tentación y pretexto, cuando no motivo para abandonar el estado religioso? ¿No serán las desigualdades odiosas y la poca uniformidad y fraternidad lo que motiva en otros el que se desedifiquen y hasta se escandalicen de la vida algunas comunidades? ¿No estará en eso y en la poca observancia que se trasluce al exterior la causa de la opinión desfavorable que mueve a algunos prelados a negar el establecimiento en su diócesis de nuestra gloriosísima orden? Cuán cierto es que allí donde hay 2 o 3 o más reunidos en nombre de Jesucristo, allí estará Él en medio de ellos. Allí está su espíritu de humildad, de abnegación, de respeto y amor mutuo. Allí su paz tan sobrehumana que el mundo no es capaz de darla. Allí está su bendición con la cual todo prospera. Y cuán tristemente cierto es también que sin Él, sin ajustarnos a su espíritu y doctrina, nada podremos hacer, nada llegaremos a hacer. Es preciso, pues, que nos amemos mutuamente, y esto no solo de palabra y de labios afuera, sino de hecho y en verdad. No pensando mal, no murmurando, no publicando las miserias de los otros, no altercando, no zahiriendo, no molestando jamás a nuestros hermanos a sabiendas, sino más bien disculpando, defendiendo, ponderando las buenas calidades, gozándonos del bien del hermano, hablándole con amabilidad, compartiendo sus penas, lo mismo que sus alegrías, haciendo cuanto nos sea posible por el bien y la felicidad de nuestros hermanos. Viniendo al caso particular de la provincia argentina, ¿quién puede calcular los grandes bienes que traerá consigo esta unión de todos sus religiosos? Por de pronto desaparecerán todos los males que proceden de la desunión y luego comenzarán a palparse los saludables efectos de la unión, que es fuerza poderosa, fuente de progreso y manantial de bendiciones. Habrá paz y santa alegría en los conventos, se despertará el deseo de mejoramiento individual y colectivo, reinará una santa emulación por bien quien hace más para la casa común, y se verá como supremo ideal la gloria de la provincia, que todos mirarán con razón como gloria propia. Medios prácticos para alcanzar este fin son ocupar cada uno sin resistencias el puesto que la obediencia le señale, trabajar por hacerse útil poniendo toda su atención y en desempeñar bien el oficio a cargo que le han confiado, respetar y ayudar a sus superiores y hermanos, conducirse siempre, sobre todo en público, con delicadeza y dignidad, ser en todo exacto y ordenado, no desperdiciar ocasión que se presente de ponderar las cosas de la orden y ganarle adictos, considerar como la mejor conquista el ganar una buena vocación a nuestro santo hábito, interesar a las almas y adictas a la orden en el sostenimiento de nuestros jóvenes. En una palabra, vivir para la orden persuadido de que es el mejor modo de vivir también para sí. Os notificamos con grande satisfacción que el Colegio La Corder ha logrado, gracias a Dios, vencer serias dificultades que jurídica y económicamente amenazaban su vida y tiene hoy más halagadoras perspectivas. Se están dando los pasos para ir amortizando la deuda de la provincia con la buena voluntad y cooperación de los conventos y algunas de nuestras queridas asociaciones. También se estudia la forma más conveniente de colocación de los intereses materiales a fin de que corran menos peligro y den mayores rendimientos. El padre procurador del convento de Córdoba pasará mensualmente el recibo correspondiente al convento, asociación a personas bienhechoras que contribuyan para el postulantado. Tened, en fin, por seguro que será cuanto se pueda por el bienestar de la provincia. Y vosotros, amados padres y hermanos, poned toda vuestra parte, aportad vuestro contingente, que es muy valioso, a la obra de la restauración de la provincia, que necesita de la cooperación de todos sus buenos hijos. Orad mucho, acercaos a Dios con la abnegación y pureza de vida, que tanto agradan al Señor, para que Él nos oiga, para que nos ayude y bendiga en esta empresa, en que está interesada su gloria y el bien de muchas almas. Se encomienda a vuestras oraciones vuestro afectísimo y menor hermano, Fray Domingo María Fernández, vicario y comisario general, dado en Córdoba el 14 de septiembre de 1926. Finalmente tenemos una tercera y última circular
dada por el padre Fernández. Tercera circular a nuestros muy amados padres y hermanos de la provincia de San Agustín de Buenos Aires. Fray Domingo María Fernández, vicario y comisario general, salud y perseverancia en el bien comenzado. Con toda sinceridad os expusimos en las dos circulares anteriores, el 24 de junio y 14 de septiembre del año pasado, algunos problemas que interesa a vuestra provincia resolver y puntos de observancia en que debéis fijaros. Hoy deseamos llamar vuestra atención sobre los pasos dados para el mejoramiento de la provincia y a la vez, por orden de nuestro Padre Reverendísimo, Maestro de la Orden, hablemos de reunir las ordenaciones que desde el comienzo de la visita canónica hemos dado para fijarlas con más precisión si cabe. Medidas de mejoramiento han sido la reorganización de los conventos formales, que actualmente son 3, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. La colocación de la Escuela Apostólica en Córdoba, donde gracias a Dios hay 21 postulantes estudiando bajo saludable disciplina, convenientemente aislados y preparándose para recibir nuestro santo hábito. Además de los que en Tucumán y Mendoza esperan incorporarse al postulantado general. El desahogo y aislamiento necesario del noviciado de Buenos Aires, donde se forman actualmente 3 novicios y están terminando el estudio de humanidades 5 coristas recién profesos. Y el nombramiento de los 3 padres de la provincia, Gonzalo Costa, el padre Roldán y Jacinto Esteves, que completaron el Consejo Provincial. Bien pueden sumarse a las anteriores la considerable reducción por condonación de la deuda de la provincia, la mayor regularidad en la vida conventual, sobre todo en el oficio divino, y la paz de que, por beneficio de Dios, hemos gozado. Pudiéramos añadir todavía las múltiples disposiciones, indicaciones y amonestaciones hechas con el fin de promover la observancia regular y que fueron atendidas. No creemos que con esto solo está hecho todo, ni mucho menos, pero está indicado cómo se puede ir haciendo lo que falta. Señalemos desde luego los mandatos expresos de nuestro Padre Reverendísimo. Quiere el Padre Reverendísimo que se mantenga en los 3 conventos formales el número que señalan las nuevas constituciones. No aprueba que haya más que una escuela apostólica en la provincia, permitiendo solo que en los otros conventos se preparen por algún tiempo niños que vayan al postulantado único. Y espera que se acabe de acondicionar en forma satisfactoria, de modo que se llegue a tener en buenas condiciones de 40 a 50 postulantes. Ordena que los coristas sean enviados a otra provincia, que tengan estudio general, mientras la provincia no tenga el suyo, tal como lo piden nuestras leyes. Concede el mismo Padre Reverendísimo y obtuvo la Santa Sede el que pueda haber noviciado para conversos en el convento de Santa Fe. Bien demuestra con todo esto el deseo grande que tiene de garantizar la buena formación de los jóvenes y mantener la vida regular en la provincia. Pasando a recopilar nuestras ordenaciones, ante todo confirmamos las particulares que hemos dado para cada convento en la visita canónica, mandando que una vez más sean leídas en comunidad junto con estas. Ordenaciones generales. Primera, donde hay por lo menos 3 religiosos de coro, recen juntos a hora conveniente el oficio divino. Sea cantado, semitonado, rezado, siempre se debe decir con integridad, es decir, pronunciando bien todas las palabras, con claridad, distinta, con suavidad y devoción, sin omitir nunca las pausas, ni hacer colas en medio o final del verso, pues la oscuridad en la pronunciación y la supresión de las pausas afean sobremanera la belleza edificante del oficio divino. Los días que no son de ayuno, según nuestras constituciones, se dice la nona después de la comida del mediodía. Los sábados deben cantarse después de completas las letanías de la Virgen y la prosa inviolata una y otra, flexis genibus. Segundo, no debe omitirse ningún día en ninguna de las casas la meditación, por lo menos de media hora, y deben asistir a ella todos los religiosos, sin excepción, a no ser que estuvieran enfermos. Tercero,
Las rúbricas que acompañan a la misa, el oficio divino y demás actos litúrgicos están bien especificadas en nuestras leyes. Todos debemos conocerlas, y harán muy mal los que no las practican con esmero y uniformidad, dando con ello un triste ejemplo de falta de piedad y de respeto a la ley. Porque no se ha de ser, por ejemplo, la genuflexión entera tocando con la rodilla en suelo ante el Santísimo y cuando el sacerdote celebra la misa. En cada infracción de estas hay por lo menos una falta de desedificación de las almas. Cuarto, siendo oficio propio de nuestra orden la predicación, esta debe hacerse de 4 maneras, especialmente en la clase, en el catecismo, en el púlpito y en el confesionario. En primer lugar, los destinados a la enseñanza han de abrazar su pesada misión con amor, que así se les hará más llevadero el trabajo. Tarde o temprano, ya fructificará la semilla sembrada en la inteligencia y en el corazón de sus alumnos. Otros tanto decimos a los que escriben y enseñan desde la prensa. Quinto, alabamos a los conventos donde hay establecida la catequesis y donde no lo está, mandamos que se establezca. Es la enseñanza del catecismo más importante que otras manifestaciones del culto, aunque éstas sean buenas, como tendremos cristianos instruidos si no les enseñamos desde niños la doctrina cristiana. Sexto, en el púlpito es donde resulta más hermoso nuestro santo hábito y donde tantas glorias ha cosechado nuestra orden, ganando almas para Dios. No se debe romper esta tradición ni permitir que decaiga. Debemos predicar. Para ello se necesita estudiar mucho y preparar a tiempo las materias predicables y orar mucho y tener grande amor a las almas. Si así, pero debemos predicar. Recordamos este deber a todos nuestros padres y les advertimos que, no siendo rara vez en circunstancias excepcionales, no quiere nuestro Padre Reverendísimo que se llame a los extraños a predicar en nuestras iglesias, ni se diga que las asociaciones o personas devotas lo piden, pues a ellas no incumbe el designar ni menos imponer los predicadores. Dedicándose con empeño, pueden nuestros padres predicar bastante bien. ¿Por qué no hacerlo? Fíjense todos en que va por medio el nombre de nuestra gloriosa orden, que no es poco. Séptimo, no han de faltar nunca confesores en nuestras iglesias que atiendan a los fieles que se acercan al tribunal de la penitencia. Eso sí, que sea el confesionario, cátedra de la verdad, tribunal de misericordia, guía seguro de las almas y santuario de toda delicadeza y prudencia. Adviértase que ocupa hoy nuestra orden lugar preferente en la restauración de la mística, y todos debemos hacer esos conocimientos tan necesarios para nuestro bien espiritual y para la dirección de las almas. Dicho se está que los que vemos a otras almas piadosas frecuentar la confesión, no lo debemos hacer menos que ellas. Bien sabida es nuestra obligación de confesarnos cada semana. Esperamos que no sea necesario corregir faltas notables en punto tan serio. Octavo, deben tener para nosotros las preferencias las cofradías y asociaciones de la orden, y no puede tolerarse que estén decaídas, sobre todo la cofradía del Rosario. Los directores de las mismas deben proceder siempre de acuerdo con el superior local y con su aprobación. Y si en esto se nota algún abuso o conato de independencia, el superior avisará al provincial y éste nombrará al superior director de la cofradía o asociación que ofrezca dificultad o el menor entorpecimiento en la marcha del convento. No hay en ello ninguna oposición en los estatutos de la Tercera Orden, de las cofradías y asociaciones que conocemos, y queremos que en este punto se ponga especial cuidado para velar por la disciplina de las mismas asociaciones y por los derechos de las comunidades. Noveno, recordamos las obligaciones del silencio en el refectorio, de la lectura en la mesa y del ayuno y abstinencia los días que no están dispensados por el Padre Reverendísimo, y téngase muy presente que cuando se concede comer carne, sea domingo o cualquier otro día, no es para el mediodía y la cena, sino para una sola comida.
Décimo, no estamos autorizados para hacer gastos innecesarios, como es ir en coche o en automóvil, pudiendo ir en tranvía o en ómnibus, sostener más sirvientes o empleados de los necesarios, comprar ropa o calzado nuevo cuando todavía sirven los usados, etcétera, etcétera. Lo mismo la provincia que las casas deben hacer un esfuerzo por verse libres de toda deuda. 11. Todos han de saber que no podemos administrar fondos de otros, aunque sea de nuestras asociaciones u obras sociales en que entendemos. Las cuentas de procuración y sacristía examínense cada mes en consejo en todas las casas. 12. Téngase suma delicadeza en el trato con los seglares. No se multipliquen ni se alarguen las visitas. No se hagan estas sin licencia expresa del superior. Y adviértase que es mucho más lo que el buen nombre de los religiosos y de la orden pierde que lo que gana con el trato poco prudente de los seglares. Una vez oscurecido, no es hora ni de recibir visitas ni de andar fuera del convento, sino es por verdadera necesidad del ministerio. 13. La obediencia santifica la vida del religioso, que se consigue con quebrantarla o vivir al margen de ella, mostrarse realmente obedecer. Se conseguirá hacer la propia voluntad y vivir conforme a la propia conveniencia, pero no se agrada con ello a Dios ni se merece para el cielo. Obedezcan todos como buenos religiosos y no murmuren ni quebranten los mandatos del superior y las leyes que profesaron. 14. La uniformidad en el hábito, en el cerquillo, mientras no se declare otra cosa para todos en la provincia, en las ceremonias y rúbricas, en el lenguaje, en los modales y demás costumbres religiosas, suele ser el distintivo de las comunidades observantes y de los religiosos que las forman. Por eso, no podemos de ninguna manera autorizar las singularidades en que algunos se empeñan rompiendo así la uniformidad de nuestra milicia regular. Tales singularidades o caprichos desdicen del verdadero espíritu religioso. Asimismo, llamamos la atención sobre el deber de asistir de ordinario a la recreación, con los demás contribuyendo a estrechar los lazos de caridad y fraternidad. ¿No sería altamente reprensible mostrarse amables y muy atentos con los extraños y displicentes con nuestros hermanos? 15. Y, como no encarecer la necesidad de formar con el mayor esmero a los postulantes, novicios coristas y hermanos conversos, a esto deben dedicar su principal atención el padre provincial, los superiores locales, los profesores y todos los que algo pueden. Habíamos de conformarnos con sostener colegios, asilos y otras obras sociales, mientras nuestro apostolantado y noviciado estuvieran vacíos, mal atendidos y sufriendo escaseces. No lo sufre el amor de familia ni la caridad bien entendida. Cuídese además de que tanto los postulantes como los del noviciado conserven el debido aislamiento, pues la experiencia enseña que les perjudica grandemente en lugar de favorecerles el trato con los demás, aunque sean padres graves. Por otra parte, no hay que encariñarse demasiado con los que una vez fueron admitidos, pues si no tienen verdadera vocación y no son aptos para nuestra vida, el conservarlos sería aumentar la carga y no dejar provecho a la orden, a trueque del vano consuelo de tener mayor número. Se deben seleccionar a tiempo. Y, sobre todo, es necesario contribuir todos a su buena formación, cooperando con el buen ejemplo, porque a la orden y a la misma Iglesia les importa poco tener gran número de religiosos y les importa mucho que los religiosos sean observantes y ejemplares. ¿Con qué derecho exigiríamos a nuestros jóvenes que sean buenos, aplicados, educados, piadosos, si nosotros no les diéramos el ejemplo? Por eso la Iglesia exige que en las casas de formación no se asignen más que religiosos ejemplares. No se olvide la obligación que hay de instruir en la doctrina cristiana a los sirvientes que hay en las casas religiosas. Antes de terminar, os ruego que observéis los puntos siguientes. Primero, no son nuevas las ordenaciones que preceden. Estas mismas o semejantes dieron los reverendísimos padres visitadores que nos han precedido y debieran cumplirse mejor, y esto mismo mandan las santas leyes que hemos profesado. Segundo, sé que desearías ver multiplicados los conventos o casas de la orden en la capital y otras poblaciones de la República. No es fácil que eso se consiga mientras estén casi desiertos
una buena parte de los existentes. Cuando estos se refuercen y buen número de jóvenes hayan sido formados, entonces se puede pensar en mayor expansión. Tercero, desearíais quizás que no se multiplicaran ni se prolongaran las visitas generales y las reclamaciones de los superiores mayores. Es eso bastante fácil de conseguir siguiendo aquel consejo del apóstol. Lo más grato para el superior o su representante sería visitaros y, encontrando las cosas en orden, rendir un uniforme que más bien fuera un panegírico y dejaros a todos contentos, retirándose él lleno de alegría. Pero mientras haya infracciones notables a las leyes, mientras el superior tenga quejas de propios extraños, en el sentido de que no hay la debida observancia, la corrección será inevitable, por más que sea molesta para el que la recibe y para el que la da. El superior que ve el mal y no lo corrige no es buen superior, no cumple con su deber. Habréis de disculpar, queridísimos padres y hermanos, todas las molestias que os hayamos podido causar durante la larga temporada que nos ha tocado vivir entre vosotros, si quieren atención a que estuvimos cumpliendo un mandato expreso de la obediencia, pudiendo aseguraros que cuanto hicimos fue con la más pura intención de procurar vuestro bien. De todo corazón pedimos a nuestro Señor que os bendiga y que bendiga nuestros pobres esfuerzos, a fin de que entre vosotros florezca la observancia regular y deis frutos abundantes de santidad. Se leerá esta circular 2 veces cada año, en agosto y en febrero. Procúrese encuadernarla junto con las 2 anteriores. Buenos Aires, a 4 de agosto, fiesta de nuestro Padre Santo Domingo del año 1927. Fray Domingo María Fernández, Vicario General Visitador. Con estas circulares se termina esta 10ª generación en la historia de la provincia. Continuaremos con la 11ª generación que abarcará del año 1927 a 1947. Lamentablemente, si bien se realiza un gran esfuerzo para la restauración de la provincia, no se logra estos objetivos, por lo cual en el año 1937 se nombrará a Fray Marcolino Páez como vicario de la provincia y se va a reducir la misma a vicariato. Y durante 10 años se ocupará, junto con el visitador general Fray Damián Goggins, la restauración plena de la provincia. Recién en 1949, con el nombramiento del padre José Cuervo, en 1947, con el nombramiento del padre José Cuervo por el maestro general Fray Manuel Suárez, comenzará, junto con un periodo también del padre Marcolino Páez, la restauración de la provincia con la elección de Fray Pedro Alfonso Torres, recuperándose la vida provincial a partir de 1952.